Muchas gracias. Antes que nada, quiero saludar y agradecer la gentil invitación del Círculo de Arbitraje con el Estado, en la figura de su presidente, el doctor Jorge Abel Ruiz, y a cada uno de ustedes por estar presentes, y a los que nos acompañan conectados de manera virtual. En efecto, ¿no? He titulado la presentación breve que voy a tener, ¿cuál debiera ser la relación y la elección de los mecanismos alternativos que se ofrecen conforme a la Ley General de Contrataciones con el Estado y a su reglamento, para ser mejor usados por los contratistas y por la entidad? Uno puede reconocer en la práctica que más que una elección sistemática, argumentada, pensada, tomando en cuenta varios factores o variables, lo que hay más son cuestiones estrictamente formales. Por ejemplo, cogen el tema del arbitraje, porque la materia así lo exige conforme a la normativa, o escogen la Junta de Resolución de Disputas por el tema de la cuantía, aun cuando no es necesariamente obligatorio usar ese mecanismo, y desechan la conciliación, ¿no? Porque consideran que no representa un escenario necesariamente atractivo para el acuerdo que necesitan las partes. Es decir, no hay una evaluación mucho más diligente sobre los pros y los contras que ofrecen, primero, por un lado, cada mecanismo alternativo, y luego vistos de manera conjunta. Si es que podría, por ejemplo, usarse, como la doctrina recomienda, de manera escalonada, o quizás alguna otra forma de llevarse a cabo. Por ejemplo, en el contexto anglosajón, eh, los mecanismos alternativos, ¿no?, que se conocen más bien con las siglas ADR, tuvieron una suerte de momento, digamos, fundacional, una explosión cámbrica en la década de los 70, entre otras razones porque un profesor se le ocurrió, Frank Sander, plantear algo que denominó en su momento tribunal con múltiples puertas. Es decir, estableció una relación entre el poder judicial anglosajón y los mecanismos alternativos de resolución de conflictos que por ese entonces comenzaban a implementarse. Y la lógica que planteó era que los tribunales de justicia, evaluando la naturaleza de los conflictos, la intensidad, la complejidad, los derechos en juego, ¿no?, el caso concreto en particular, ¿no?, distribuían entre los distintos mecanismos alternativos para que sean ventilados ya en esos sectores específicos la controversia. Por ejemplo, esa idea podría retomarse a un nivel diferente, pero manteniendo la idea básica de ofrecer de manera conjunta los mecanismos alternativos para que las partes siempre, buscando que ellas sepan elegir mejor para maximizar sus intereses y beneficios, puedan esta vez, ¿no?, ser informados no por un poder judicial, que no tendría nada que ver en este tema, sino más bien, por ejemplo, por las instituciones arbitrales, o por las instituciones que tienen una denominación, me parece más adecuada, como instituciones que ven mecanismos alternativos de resolución de conflictos, o algo parecido. Entonces, estas instituciones explicarían a los usuarios, ¿no?, las posibilidades que tiene el arbitraje, la Junta de Resolución de Disputas y la conciliación. Y harían una suerte de prognosis, incluso en el que se podría agregar bien la negociación o el trato indirecto, pero siempre auspiciado por los especialistas de estas instituciones, para que las partes entiendan que no necesariamente tienen que estar condenados a usar un específico mecanismo alternativo, incluso podría haber una suerte de mixtura, ¿no?, conciliación, arbitraje, conocido con las siglas CONAR,
o de repente conciliación en junta de resolución de disputas, y así, ¿no? Todo dependería de la naturaleza del conflicto, obviamente de lo que dice el marco normativo, de las características del caso concreto, y también de lo que ofrece cada mecanismo alternativo en particular. Para el éxito de una propuesta así, tendrán que, sin embargo, hacerse algunos cambios. Para empezar, evitar la tendencia cada vez mayor, lamentablemente, de formalizar demasiado los mecanismos alternativos de resolución de conflictos. Casi convertirlos, ¿no?, en malos epígonos de los procesos judiciales, donde la característica ahí es la formalidad por razones inherentes al proceso, pero los mecanismos alternativos, los ADR, están basados, por menos en el contexto anglosajón y también en el contexto del sistema romano-germánico, en la voluntariedad por un lado y en el hecho de prescindir de lo que ofrece el escenario judicial por el otro, porque las partes quieren encontrar una lógica diferente en la forma de gestionar sus diferencias. Pero si eso no se puede dar debido a la innecesaria y farragosa reglamentación, sobre todo en la conciliación, que ya es un mal endémico y que no se corrige hasta ahora, y que el arbitraje siempre está de alguna manera amenazado por esta suerte de procesalización, y me temo que eso pueda ocurrir también en algún momento, espero que no, con la Junta de Resolución de Disputas. Entonces, debiera haber una recuperación de los ADR, de los mecanismos alternativos, y volverlos a su estado original, lo cual no significa perder la seguridad jurídica, ni mucho menos, porque hay formas de cautelar la estricta seguridad jurídica, la probidad, ¿no?, la cero tolerancia a la corrupción, pero sin necesidad de hipotecar la naturaleza de los mecanismos alternativos en cuanto a su flexibilidad, a su celeridad, a su inmediatez, a su carácter incluso basado en el diálogo, en la oralidad, ¿no?, en la narrativa del caso, situaciones que a veces han sido descuidados por una suerte de maximizar los requisitos y las formalidades, como temiendo de que si eso no se cuida, el resultado no va a ser el adecuado. Y no es así necesariamente, al contrario, puede a veces estropearse. Entonces lo que propongo es, por un lado, retomar mecanismos alternativos como fueron planteados inicialmente. No nuestro medio está tomando una ola que vino en los 90 de implementación de los mecanismos alternativos como el Consenso de Washington en América Latina, pero ya que están aquí y ya que se han quedado por diversas razones, la entrada de vigencia de los tratados de libre comercio, o el hecho mismo de que hemos encontrado las ventajas que tienen para nosotros, han sido, sin embargo, sacados de contexto con una excesiva formalización. Y una vez que se recupere eso, ¿no?, ofrecerlos de una manera integral. Informar, que siempre la ventaja que tiene el ciudadano de ser informado sobre cómo maximizar sus beneficios. Y también, en el caso de la contratación pública, que el Estado, las procuradurías tengan la posibilidad de, como señala actualmente la ley de contrataciones, en el menor tiempo lograr la eficacia de una resolución satisfactoria pensando en la finalidad de la contratación pública, que es brindarle a esa ciudadanía que espera que se resuelva el conflicto para que se lleve a cabo y de una vez y termine la obra que tanto espera para su comunidad respectiva, ¿no? Entonces, tiene que haber estos cambios, por un lado normativos, pero por otro lado también de conducta, de aprendizaje, y de la manera como elegimos los mecanismos alternativos y cómo los presentamos los que estamos detrás ofreciendo estos servicios, para una mejor utilización por parte de la entidad que debe cautelar el dinero del erario público, y por otro lado, por los intereses de los contratistas que dinamizan la economía y además están cumpliendo un rol muy importante de materializar lo que la población, el destinatario final de la obra pública, está muy deseoso de lograr.
Y esto tiene que también significar que los involucrados en estos mecanismos alternativos, árbitros, conciliadores y miembros de la Junta de Resolución de Disputas, también reciban una parte de esa reingeniería en cuanto a actitudes, en cuanto a apertura, en cuanto a una visión mucho más sistemática, ¿no? A veces se forma una suerte de territorialidad, ¿no? De nichos, de estamentos que se ven con recelo incluso hasta por el temas profesionales, ingeniero, abogado, abogado, ingeniero, o el tema de ver que la conciliación es como el patito feo, ¿no? Porque los centros de conciliación no están aparentemente debidamente implementados o que no tienen el conocimiento y la expertise necesario para ofrecer esos servicios. Hay de eso, pero también hay de lo otro, ¿no? Hay efectividad, hay posibilidades de hacer un trabajo que lamentablemente, y eso es algo bastante sintomático, ¿no? La conciliación extrajudicial está casi desde el origen de este tema de la contratación pública, allá por el tiempo de Foncodes, junto con el arbitraje, y en el momento de cierta crisis que vivió el arbitraje en algunos años atrás, y que la conciliación tomó cierta expectativa para tomar un liderazgo en el manejo de los mecanismos alternativos, haya sin embargo eso pasado, ¿no? Y la conciliación más bien ha sido desplazada, ¿no? Y creo que injustamente porque se está desaprovechando un mecanismo bastante rico, potencial, para los usuarios, tanto entidad como contratista. En conclusión, entonces, hay que cambiar actitudes, visiones, maneras de entender y preguntarnos siempre quién sale beneficiado de trabajar mecanismos alternativos de una manera más integrada y con criterios más refinados. Podría ser la entidad, sin duda, podrá ser el contratista, podrán ser las propias entidades que brindan estos servicios, pero sobre todo pienso en el destinatario de la obra pública, la ciudadanía, que va a darse cuenta que estos mecanismos alternativos no solo están para generar una rentabilidad económica, sino para ayudarlos también a ellos a que puedan lograr la expectativa de la obra pública que tanto desean. Esa sería mi primera participación. Espero estar en el tiempo. Gracias. Sí, doctor, muchísimas gracias. Qué importante lo que usted nos señala, ¿no? Lo que podríamos rescatar un poco de lo que menciona es que los cambios técnicos tienen que venir acompañados de los cambios de conducta. Es demasiado importante ahora con lo que estamos viendo. Bueno, doctor, muchísimas gracias por tan valiosa ponencia. Vamos a continuar con nuestro siguiente invitado, que es el doctor Sergio Alberto Tafur Sánchez, con el tema Centros de Arbitraje y su regulación en el Perú. El doctor Sergio es abogado por la Universidad de Lima y socio de Tafur Asesores y Consultores, docente de pre- y posgrado de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC, de pregrado en la Universidad San Martín de Porres, en los cursos de contrataciones con el Estado y arbitraje, con maestrías en Derecho de la Empresa realizados en la UPC y estudios de maestría en Derecho Procesal Constitucional en la Universidad de Lomas de Zamora, Buenos Aires, Argentina, con especialización en Contrato y Daños y en Derecho Administrativo, ambos realizados en la Universidad de Salamanca, España. Fue reconocido como uno de los árbitros peruanos recomendado por Leaders Lee en los últimos 5 años. Fue recientemente reconocido en la lista de Distinguished Arbitrators y también cuenta con reconocimientos otorgados por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC. Asimismo, cuenta con publicaciones en libros a nivel nacional y a nivel internacional. Doctor, es un gusto tenerlo el día de hoy. Le cedo la palabra. Muchas gracias, Paola. Muy buenas noches con todos y un agradecimiento especial al Círculo de Arbitraje en Contrataciones con el Estado. Pues bien, vamos a abordar el tema que nos convoca el día de hoy, que es el vinculado a los centros de arbitraje y su eventual regulación en el Perú. Sobre el particular, comenzaría diciéndoles que en la lógica de la normativa arbitral peruana, la normativa arbitral peruana de manera general, la figura tanto del árbitro
como la figura de los centros de arbitraje, en el caso de los arbitrajes institucionales, es una percepción o una visión bastante flexible y poco formalista. Nos daremos cuenta, por ejemplo, que respecto del árbitro, la valla o requisitos o condiciones para poder ser árbitro en el Perú, digo de manera general, luego ya hablaremos en contratación pública, es una valla bastante, por no decirlo baja, en tanto que la ley no establece muchas condiciones o requisitos de difícil cumplimiento para efectos de que alguien pueda desarrollar la función arbitral. Porque se supone que en realidad quienes deben hacer esa evaluación de si determinada persona tiene o no las competencias o habilidades para poder desarrollar la función arbitral son las partes, más que el legislador de manera fría en una ley. Más o menos suele suceder lo mismo respecto a los centros de arbitraje. A nivel de la normativa de la ley de arbitraje, se permite el arbitraje institucional en Perú y se pueden crear centros de arbitraje. Y no tenemos, a nivel de esta normativa general, o esta visión de la ley de arbitraje peruana, una mayor intervención respecto del funcionamiento, autorización de los centros de arbitraje. En esencia, estos brindan un servicio. La visión que hay ahí es, estos brindan un servicio. Los usuarios, que son las partes, y el mercado decantará cuál centro de arbitraje subsiste o no, en función del servicio que puedan brindar a quienes racionalmente optaron por ir a esa vía, que es la vía del arbitraje, y no ir o escaparse o salirse de la vía judicial. Esa es la lógica de la ley o la visión de la normativa general de arbitraje en el Perú. Pero de hecho, esa visión, tanto respecto del árbitro, bastante flexible o informalista, digamos así, como respecto de los centros de arbitraje en el Perú, es una visión que se ha puesto sobre el tapete en tela de juicio, fundamentalmente por dos razones. Y de esas dos razones, la segunda creo que es la principal. La primera es por la masificación del uso de la institución arbitral, o sea, de la implementación de este mecanismo que es el arbitraje. Pero la segunda, que también va un poco de la mano con la primera, es que el principal usuario del arbitraje en el Perú es el Estado. Y siendo el Estado el principal usuario del arbitraje en el Perú, el Estado son un montón de entidades públicas a nivel nacional. Y cada una de ellas no necesariamente tiene identificada o alineados los intereses de los funcionarios que participan en los arbitrajes con los intereses de la entidad pública y los intereses, digamos, de la colectividad en general. Y por tanto, bajo esa realidad, es que en el Perú, en los últimos años, hemos visto intentos de regular, de una manera, la actuación de las instituciones arbitrales en el país. Y digo genéricamente regular la actuación, funcionamiento o supervisar el desarrollo de las instituciones arbitrales en el país, porque ese intento lo vimos, por ejemplo, ya ahora sí entrando a la contratación pública, en la ley 30.225, cuando en su texto originario de la 30.225 se le encargó al organismo supervisor de las contrataciones con el Estado, Agualose, que pueda crear un registro de centros de arbitraje que puedan estar autorizados o facultados para administrar arbitrajes en materia de contratación pública. Y para eso OCE debía dictar una directiva bajo la cual se iban a acreditar estos centros de arbitraje para poder llevar o administrar arbitrajes en materia de contratación del Estado. Pasaron los años y esa directiva nunca vio la luz. Entonces esto quedó un poco en letra muerta. Y por tanto, digamos, en principio cualquier centro de arbitraje podría haber materia sobre contratación pública. Pero esto que nunca vio la luz,
estamos hablando más o menos del año 2015, llegamos al año 2020 en el Perú, y en el gobierno del señor Vizcarra salió este dispositivo amado por algunos, criticado por otros, amado y criticado por otros también, ¿sabes? El decreto de urgencia 020-2020. El decreto de urgencia 020-2020, en su disposición complementaria final, en su primera disposición complementaria final, señaló que, o le encargó en todo caso, que sea el Ministerio de Justicia quien tenga a su cargo el Registro Nacional de Árbitros y Centros de Arbitraje, el famoso RENACE. Y nos encontramos así que, a la luz de esta disposición, de este decreto de urgencia, el Ministerio de Justicia dicta una resolución ministerial que a su vez aprueba alineamientos para la inclusión en el RENACE, y se crea este registro de árbitros y centros de arbitraje a nivel nacional. Pero estos lineamientos señalan que la inscripción en ese registro y la información que se carga en ese registro es esencialmente de carácter voluntario. Y por tanto, tenemos un registro esencialmente voluntario, con información esencialmente voluntaria, que es de propia responsabilidad de cada uno de los centros de arbitraje que establece, que cuelgan ahí su información, y que al día de hoy nos permite advertir que tenemos en el Perú, por lo menos ahí registrados, no que existan en realidad, sino que tenemos registrados ahí, de manera voluntaria, reitero, 197 centros a nivel nacional. Y, digamos, mayor información de eso no vamos a encontrar, porque lo que hay ahí simplemente es un registro, reitero, donde hay un listado de centros de arbitraje que voluntariamente se han inscrito y que van a encontrar los teléfonos del centro de arbitraje. En algunos casos aparece allí la página web del centro de arbitraje, en la gran mayoría no, y vamos a encontrar quién es el, digamos, responsable del centro de arbitraje. No vamos a encontrar ahí necesariamente ni los reglamentos, ni los tarifarios, ni la organización del consejo, ni de las instancias de cada uno de estos centros de arbitraje. Y reitero, es de carácter voluntario. El día de hoy hay un proyecto en materia de ley de contratación con el Estado que me da la impresión que recoge o trata de recoger de nuevo, ya veremos si ese proyecto da la luz o no, o ve la luz o no, trata de recoger de nuevo la idea de la 3225, porque le vuelve a encargar al OCE, en el proyecto, que sea quien determine cuáles son aquellos centros de arbitraje que puedan participar en arbitrajes en materia de contratación pública. Ahora bien, en los pocos minutos ya que me quedan, esto me lleva a una reflexión a mí, que es, ¿y por qué queremos regular, por qué sería pertinente, o tal vez no, regular los centros de arbitraje? O establecer una normativa que establezca algunas disposiciones en relación con los centros de arbitraje. Y para ello habría que preguntarnos, en principio, ¿qué hacen los centros de arbitraje? Para saber si es una actividad que requiera ser, de alguna manera, normada o regulada. En lo que yo entiendo, y mi experiencia me permite advertir, en esencia lo que hacen los centros de arbitraje es administrar arbitrajes, o sea, dan un soporte logístico al desarrollo del funcionamiento de la institución arbitral, tienen normas que regulan las tarifas, o sea, tienen tarifarios por los servicios que brindan, ellos y los árbitros que desempeñan la labor ahí, tienen listas de árbitros y eventualmente algunos tienen listas, otros no tienen listas, ¿no? Por si acaso, más que todos tengan listas. Tienen la labor de designaciones residuales de árbitros, tienen que resolver recusaciones, y finalmente, creo otro tema importante es, tienen la función de, que va de la mano con la administración,
conservación de las actuaciones arbitrales. Hasta donde yo advierto, en gran medida es eso lo que hace un centro de arbitraje. Más allá de la labor que puede hacer la difusión de la institución arbitral, etcétera, digamos, una labor educativa y de fomento, pero de cara al arbitraje, en realidad, que se puede llevar a cabo ahí, es eso lo que hacen. Y la pregunta es, si es que pretendiese regular o normar el desarrollo o la actuación de los centros de arbitraje, esa normativa o esa regulación, ¿a qué nivel debe darse? Porque creo yo que hay momentos o etapas o fases en lo que eventualmente podría ser una regulación. Una regulación que norme, por ejemplo, si cumple determinadas condiciones para efectos de poder iniciar actividades o brindarle servicio. Eso es un espacio de la regulación que podría haber. No estoy diciendo que lo haya, simplemente digo, ese espacio es algo que habría que advertir, si es que es pertinente regularlo. Una fase o un momento que es cómo se desarrolla la actividad del centro en sí mismo. Y otro tema es una labor de supervisión, o una función de supervisión que se pretende hacer del funcionamiento del centro, pero de mano con la supervisión viene la otra cara, que es la otra cara de la misma moneda, la posibilidad de sancionar. Porque si yo no superviso, yo superviso, fiscalizo, evidentemente el incumplimiento de lo que de alguna obligación o de alguna conducta debería conllevar una consecuencia. Entonces, si es que uno quisiera pretender regular algo respecto a los centros de arbitraje y algo de manera seria, no solamente hacer una mención de cuáles son, como tenemos hoy en día en el RENACE, tendríamos que verificar si de alguna de estas tres cosas que les acabo de decir tendríamos que desarrollar. Y para hacer eso, creo que eso tiene que ir íntimamente de la mano con lo que dije hace un ratito, que es lo que hace un centro de arbitraje, que merezca, que en realidad pueda conllevar determinado tipo de regulación. Y en esa línea, lo que habría que preguntarnos, ya voy a ir concluyendo, pero lo que habría que preguntarnos es, ¿deberíamos sacar una normativa que regule a todos los centros de arbitraje? ¿O deberíamos tener una normativa que regule solamente a aquellos arbitrajes, o aquellos centros, perdón, que pretendan ver, creo que al final lo van a hacer todos, pero en principio los que pretendan ver arbitrajes en materia de contratación pública? Y más bien la otra, los que no vean temas de contratación pública, sea un tema netamente, digamos, dejado una suerte al mercado, dejado una suerte a los propios actores, a las propias partes. Si pensamos en que en cualquiera de los dos escenarios, lo que habría que, creo yo, ahora sí, tener cuidado en la regulación, es en no tocar aquellos aspectos que son propios del funcionamiento, digamos, casi muy vinculado a la parte jurisdiccional del propio centro. Por ejemplo, a mí, yo no advierto, o no creo, que nos corresponda regular temas como, por ejemplo, el tema de cuánto cuestan los servicios de un centro. Pero sí advierto, por ejemplo, que se podría ser pertinente regular la infraestructura o los aspectos relevantes a la infraestructura y capacidad que pueda tener un centro para administrar arbitrajes en contratación pública. ¿Por qué digo infraestructura y capacidad para administrar arbitrajes? Porque no nos olvidemos que finalmente en esta materia es absolutamente relevante la conservación de las actuaciones arbitrales y que garantizar que los procedimientos arbitrales se desarrollen de forma adecuada y ordenada. Más aún hoy, en donde nos hemos venido a una práctica bastante común, en donde el arbitraje prácticamente se desarrolla de manera virtual. Y eso tiene que ir muy de la mano con garantizar otras cosas, que sea la transparencia en la administración del desarrollo del procedimiento arbitral. Transparencia
que por cierto debe ser común a todos los arbitrajes, pero particularmente especial en el caso del Estado. Entonces, supervisar ese tipo de cosas, regular ese tipo de cosas, bajo criterios coherentes y lógicos, me parece que es algo que sí merece la pena esforzarnos en hacer. Igualmente, la transparencia, obviamente, en las designaciones residuales. La transparencia en las decisiones que resuelven recusaciones. Eso creo que es bastante importante tener claridad en ese tema. Sí. Con eso diría yo, muchas gracias por el tiempo. Creo que me he tomado 1 o 2 minutos más. Le agradezco, Paula. No, doctor, muchísimas gracias a usted. Qué importante lo que nos señala, ¿no? Recalcando el principio de transparencia que debe estar siempre presente en el tema, en el arbitraje, pero sobre todo en el tema de contratación pública, dado que ya implica a otros actores también y se ven afectados como la población, como nos señala. Bueno, continuando con nuestra mesa, vamos a dar pase a nuestra última ponente, la última ponente de esta mesa, de la mesa número 13, que es la doctora Silvia Otárola, quien va a exponer el tema Calentando motores, aspectos a tener en cuenta de cara a la preparación de un arbitraje de construcción. Por favor, el micrófono, gracias. La doctora Silvia Otárola es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, asociada principal en las áreas de arbitraje y construcción de Osterli Abogados. Tiene experiencia en arbitraje comercial, de contratación pública y en gestión de proyectos de ingeniería y construcción. Graduada del programa en gestión de contratos en proyectos de construcción en Herens Escuela de Posgrado y del Latin American Arbitration Course del CADS Geneva Center for International Dispute Settlement, miembro del Charter Institute of Arbitrators y del Gremio de Construcción e Ingeniería de la Cámara de Comercio de Lima. Doctor, es un placer para nosotros tenerlo en esta mesa. Le cedo el uso de la palabra. Hola Paula, muchas gracias por la invitación. Gracias también al CAE por la invitación para hablar de un tema tan interesante. A diferencia de mis dos copanelistas, yo voy a ir un poco más hacia la práctica. Voy a conversar un poco sobre qué debemos tener en cuenta de cara a o dentro de un arbitraje de construcción, obra pública, obra privada. Lo primero que me parece importante decir es que en los arbitrajes de construcción suelen tratarse temas complejos. Por ejemplo, ¿no? Cuestiones relacionadas a las deficiencias de un expediente técnico, ingeniería, la calidad de materiales, temas geotécnicos, en fin. No solo eso, sino que también ello implica consecuentemente, que se revise una gran cantidad de documentos y que además haya varias personas relacionadas a una misma controversia, ¿no? Ingenieros, gerentes, abogados, administradores, peritos. Entonces, ¿qué hace esto? Que los arbitrajes de construcción, 1, tengan un costo alto y 2, que duren bastante, lo que genera un problema de eficiencia. Entonces, partiendo de esta base, ¿cómo podemos resolver esa ineficiencia y qué herramientas debemos tener en cuenta de cara a un arbitraje de construcción? O en otras palabras, ¿no? ¿Cómo se puede obtener un laudo rápido y en el menor costo posible y a la vez tener un laudo de buena calidad y que sea ejecutable? Es decir, que no tenga vicios de motivación. Luego de analizarlo por varias horas, creo que he llegado a 3 recomendaciones que podrían ayudarnos a solucionar este tema, ¿no? Primero, es importante que se tenga claro cuál es la cantidad y el tipo de pruebas que serán presentadas en los arbitrajes, ¿no? Desde una etapa temprana se debe tener en cuenta, las partes deben tener en cuenta cuál es el volumen de las pruebas que van a utilizar para que tanto el tribunal arbitral como las mismas partes puedan estimar más o menos la cantidad de tiempo y el esfuerzo que se deberá invertir para resolver una controversia, ¿no? En base a ello,
Por ejemplo, ¿no? Se puede proponer un calendario procesal acorde al proceso y las partes pueden hacer propuestas eficientes en función del volumen de las pruebas que van a presentar. Por ejemplo, ¿no? Pueden determinar la forma más clara, las fechas para la actuación de las pruebas o las fechas para la presentación de los informes periciales, ¿no? Igual, en cuanto al tipo de pruebas, también es importante decir que es necesario, se hace necesario que las partes evalúen qué tan pertinente es el medio de prueba que pretenden presentar, porque por principio de adquisición, un medio de prueba que ya ha sido admitido al proceso deja de pertenecer a la parte que lo ofreció y es completamente independiente del propósito para el que fue ofrecido y admitido. En pocas palabras, es perfectamente válido que una prueba ofrecida por una de las partes para acreditar, por ejemplo, que se ejecutó una obra, sea utilizada por la otra parte para demostrar todo lo contrario. Por ejemplo, afirmando con ese mismo medio de prueba que el pago fue parcial, acreditando con ello que la ejecución no fue completa. Entonces, es recomendable que las partes piensen un poco sobre la pertinencia del medio y que no ofrezcan medios de prueba dudosos o que no sean del todo contundentes. La segunda recomendación es priorizar los hechos controvertidos. No es necesario que cada parte, por ejemplo, exponga la teoría completa de todos los eventos que han generado la controversia, porque ello genera una inversión de tiempo y de esfuerzos innecesarios, ¿no? La recomendación aquí es centrarse sobre aquellos hechos en los que no existe consenso entre las partes, en los que existe controversia. Porque si es que existiese consenso entre las partes sobre la ocurrencia de un hecho, explicarlo al tribunal es una pérdida de recursos. Entonces, ello va a ayudar además al tribunal a fijar los puntos controvertidos. Ahora, no solo eso, sino que también si el tribunal arbitral no tiene claros cuáles son los puntos controvertidos, no solamente va a desviar su atención sobre aquello que las partes sí quieren resolver o esperan una respuesta del tribunal, sino que también va a implicar que las partes no tengan un resultado o el resultado completo que buscan, y eso tiene la consecuencia de que van a tener que posteriormente invertir esfuerzos y energías innecesarias para conseguir la anulación de ese laudo, ¿no? Entonces, una adecuada fijación de los puntos controvertidos y que las partes decidan se centren en cuál es la verdadera controversia, va a promover la centralización del esfuerzo en tales puntos y no en cuestiones difusas, ¿no? Que luego pueden traer problemas de motivación. Y la última recomendación, y esto va también para las partes, es tratar de ser un puente entre los peritos y árbitros. ¿A qué me refiero? Muchas veces, a la hora de cuantificar los daños, por ejemplo, en un arbitraje de construcción, los árbitros, bueno, se ven más laudos donde los árbitros proponen una valoración equitativa de los daños, ¿no? Indicando que esa es la fórmula más razonable, más equitativa, lo hacen en base además a un artículo del Código Civil. Entonces, ¿qué criterio utilizan? En realidad, ninguno en especial, ¿no? Incluso existen laudos que a criterio discrecional se suelen dividir la mitad de montos por daño emergente y por lucro cesante y se ordenan como condena, ¿no? Y pese a ello, las partes han hecho el esfuerzo de contratar a un perito que calcule los montos de compensación e indemnización a través de métodos que son científicos, ¿no? Y que no se ve el análisis de esos métodos en el laudo. O al menos la mención o esa motivación no se ve. Entonces, si bien ningún reglamento arbitral exige a los árbitros ajustarse fielmente a los resultados de un análisis pericial y pueden valorar las pruebas de la manera que mejor consideren apropiadas, esto sí ha generado que hayan laudos sin motivación que desde hace tiempo vienen siendo anulados por salas comerciales, ¿no? Entonces, ¿qué es necesario? Hacer un esfuerzo para que los árbitros entiendan el lenguaje técnico de las controversias, sobre todo de construcción, el impacto de los incumplimientos y cuáles son los métodos de cuantificación que han presentado las partes, ¿no? Y acá entra la labor de los abogados. Muchos abogados creen que es suficiente acreditar el evento que generó el incumplimiento, acreditar la responsabilidad civil y dejar a un segundo plano la acreditación del quantum. Ellos lo dejan a las pericias y a la sustentación de los expertos. Pero esa práctica no colabora tampoco a la emisión de un laudo motivado. Mi recomendación es que la defensa técnica de las partes también desarrolle una explicación coherente y ordenada de cuáles han sido las metodologías empleadas para cuantificar los daños, ¿no? Es lo que se llama la colaboración en el ámbito del arbitraje, ¿no? Básicamente esas son mis 3 recomendaciones de cara a un arbitraje de construcción. No sé creo que sí estoy dentro del tiempo. Muchas gracias.
Sí, doctora, muchísimas gracias. Qué valiosas aportaciones, recomendaciones que nos está brindando para tener en cuenta y sobre todo para los árbitros que se desempeñen en el ámbito de la construcción. Bueno, de acuerdo a los bloques que tenemos para hoy, vamos a continuar con el bloque de preguntas que han realizado el público. Las voy a cursar en el orden de los expositores. Así es que primero vamos a empezar con el doctor Carlos Rafael. La pregunta es para usted, doctor. En los proyectos de ley, ¿se debe regular la conciliación para temas de contratación del Estado? Gracias por la pregunta. Bueno, efectivamente, ¿no? La ley de conciliación extrajudicial no trata nada de dicho tema, y lo que se aplica es la ley 30.225, sus modificatorios del reglamento, lo cual tiene sus pros y sus contras. Voy a mencionar solo un detalle. Para efectos de manejar la conciliación en contrataciones con el Estado, el conciliador que está acreditado con la capacitación de un curso básico donde básicamente se le enseña las materias civiles y comerciales reguladas por la ley de conciliación, la 26872, ¿no? También por dicha acreditación puede conciliar las materias relativas a contratación pública, aun cuando no haya llevado en dicho curso la explicación respectiva sobre cuáles son esas materias, las particularidades de la contratación pública, etc. Lo mismo que no podría explicarse en ese curso porque la contratación pública merita una especialización en materia de conciliación extrajudicial. Y lamentablemente esa especialización no se ha implementado, y eso tendría que haberlo llevado a cabo el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, ¿no? Lo cual nos trae a la pregunta si el Ministerio de Justicia, que debió dar ese paso de especializar a los conciliadores para la contratación pública y realizar, por ende, un mejor trabajo dichos conciliadores con conocimiento de causa de esas materias, no ha hecho ese paso, a pesar del tiempo transcurrido y lo que indica la propia ley de contratación, en el que en un momento determinado tuvo un rol expectante en la conciliación extrajudicial, por esta suerte de que los procuradores iban a maximizar tiempo, posibilidad de éxito, y gasto, etcétera, y podrían optar por la conciliación extrajudicial. Era el momento para que se fortaleciera la conciliación de contratación pública y generase una acreditación ad hoc y una especialización como corresponde, cosa que no se ha hecho. Entonces la pregunta ahora es, si ese trabajo que es específicamente de conciliación no se ha cumplido y otras más, ¿podría el ministerio dar la talla para esa pretendida administración de los arbitrajes que han sido mencionados efectivamente y de manera correcta por el doctor Tafur? Yo me temo que no, porque si en una parcela mucho más doméstica, que es la conciliación extrajudicial, no se ha podido maximizar el trabajo de la conciliación, tomar del arbitraje ahora y eventualmente también otros mecanismos alternativos puede resultar más complicado, no solo para el ministerio, sino para los centros de arbitraje, los centros de conciliación y demás. Así que primero hay que dar la talla en conciliación extrajudicial, mejorar ese servicio, y luego quizás ver la posibilidad de estar preparados para tomar también los otros mecanismos alternativos. Gracias, doctor, por la respuesta. Continuamos con el doctor Sergio Tafur. La pregunta es para usted. ¿Qué impacto tiene para el arbitraje el que exista en nuestro país más de 100 centros de arbitraje? A ver, la pregunta es interesante. Pues, la respuesta, diría yo, puede ser positiva, o depende por dónde se lo, o negativa, depende por dónde lo veamos. Y explico. Primero habría que preguntarnos por qué es que en el Perú, de la noche a la mañana,
porque esto ha sido una explosión en los últimos 4 años, más o menos, aparecieron o aparecen hoy más de 197 centros de arbitraje. Y eso, en realidad, creo que obedece a una situación siguiente, y que tiene que ver mucho con el arbitraje en contratación pública. La mayor cantidad de arbitrajes en el Perú es arbitraje en contratación pública. En los últimos 4 o 5 años, se estableció una, o tal vez un poco más, tal vez 6 años atrás, se conformó una comisión de colegas notables. Esto fue en la época de PPK, recuerdo yo, para efectos de determinar algunas recomendaciones de cara al funcionamiento del sistema arbitral con el Estado en particular. Y esto vino de la mano con el escándalo de las empresas brasileras. Y esa comisión, después de evaluar y advertir que la normativa en contratación pública permitía que las partes puedan pactar arbitraje tanto administrado como arbitraje ad hoc, es decir, ellos tenían las partes tenían la libertad de establecer en su contrato si es que el arbitraje podía ser ad hoc o debía ser administrado. Concluyó esta comisión que en realidad, por lo menos de cara al Estado, era mucho más recomendable, preferible, que el arbitraje sea institucional. Y no hacía un arbitraje ad hoc. Razones pueden haber varias, entre ellas simplemente les diría, por ejemplo, el hecho de que la existencia de un centro de arbitraje se supone que da cierta garantía en cuanto a un cierto orden preexistente durante el arbitraje también y luego del arbitraje también, ¿correcto? Da un tema de una, entre comillas, mayor imparcialidad al momento de resolver cuestionamientos o recusaciones. Da un poco de tema de cierta seguridad sobre las reglas procedimentales que se van a seguir en el desarrollo del arbitraje, porque ya hay reglamentos de tal. Entonces, vieron como que eso sería el escenario ideal en el cual podría desarrollarse un arbitraje para el Estado. Pero claro, en ese momento estaban pensando, yo creo sin temor a equivocarme, estaban pensando en los centros de arbitraje esencialmente conocidos por nosotros, desde siempre, en los que ya tenían cierto nombre: Cámara de Comercio de Lima, Universidad Católica, tal vez algunos de provincia, pero los que ya conocemos. Entonces se optó por, ahora sí, cambiar la normativa y establecer que a partir de determinados montos el arbitraje debía ser necesariamente institucional. Y limitar el arbitraje ad hoc para casos más pequeños, en cuantías más pequeñas. Hay toda una discusión porque dijeron a partir de, me parece, 5 millones, pero después, con el decreto de urgencia 020-2020, me parece que pusieron 10 UITs. Entonces, a partir de montos muy pequeños, en realidad, el arbitraje ya termina siendo necesariamente institucional. Y a eso le agregamos algo, que en una norma del reglamento de la Ley de Contratación del Estado se puso que en caso que las partes, debiendo hacer un arbitraje institucional, se olvidaron de mencionar la institución arbitral o aquella que pudieron haber mencionado en su convenio, ya no existe, desapareció, o alguna situación similar, el que requiera iniciar el arbitraje podrá hacerlo ante cualquier centro de arbitraje que se le ocurra. Entonces, ¿eso qué generó? Generó un mercado. No en términos negativos, ¿no? Sino simplemente generó un mercado para hacer actividad comercial. Actividad comercial vinculada al desarrollo de la administración de arbitrajes. Entonces, a partir de ahí, el número de centros de arbitraje en el país se ha incrementado significativamente. Entonces, pero acordémonos que
los centros de arbitraje que administran arbitrajes, está bien ahí el tema, entrando a la pregunta, se me formula, tienen no solamente listas de árbitro, algunos la tienen, otros no la tienen, algunos son listas cerradas, otros son listas abiertas, ¿correcto? Pero también tienen tarifarios, pero también tienen reglas procedimentales, ¿correcto? Tienen reglas del procedimiento arbitral que se va a seguir. Y no solamente para el arbitraje, conocemos todos desde siempre, sino también para el famoso arbitraje de emergencia, ¿correcto? Que es el arbitraje cautelar. Entonces, si uno tiene en un país 200 centros de arbitraje, yo no creo que sea malo. Hay 200 opciones que coger. ¿Dónde está lo malo? Lo malo es cuando puedo caer en cualquiera de esos sin saber a dónde me sometí o a dónde quería someterme. Entonces, ese es el problema. Sin saber, o sea, cuando termino en cualquiera de ellos, sin haber tenido el tino de saber por qué terminé ahí. Y después me termino quejando de que las reglas de ese centro de arbitraje no me gustan. Reglas no solamente de procedimiento, sino que también tienen que ver con las listas de árbitros, si son muy grandes, muy pequeñas, si permite a alguien que no sea cómo se designa al árbitro, si es muy transparente o no es transparente. Ese creo que es el problema principal que hay ahí. El problema no es que tengamos 300 centros de arbitraje. El problema es que podemos terminar en cualquiera de esos sin haberlo pensado nunca. En el caso del Estado. ¿Correcto? Creo que ese es el inconveniente que hay ahí. Ok, muchas gracias. Gracias, doctor, por la respuesta. Continuamos con la última pregunta, que es para la doctora Silvia Otarola. ¿El arbitraje suspende obras públicas? Doctora, ¿se me escuchó? Sí, mil disculpas que estaba Perfecto. tratando de regular mi micro. Quería añadir una cosita a la pregunta anterior y a la intervención del doctor Tafur. Ahora me parece que la nueva ley de contrataciones con el Estado propone que efectivamente el arbitraje puede ser ad hoc solo en los casos en los que la cuantía no supere las 10 UITs. Y si supera las 10 UITs, el arbitraje es institucional. Pero además establece la obligación de que el convenio arbitral identifique la institución que administre el arbitraje. Entonces, creo que con eso se busca un poco también que los arbitrajes de contratación pública cuenten con reglas claras y predecibles, ¿no? Además de ser administrados, digamos, por centros arbitrales, que esperemos que el convenio arbitral lo detalle que sean centros arbitrales idóneos, ¿no? O sea, o detalle centros arbitrales idóneos. Pero bueno, ese era un punto que pretende mejorar, digamos, la nueva ley de contrataciones con el Estado, ¿no? Con respecto a la otra pregunta, de si el arbitraje suspende las obras, bueno, sí y no, ¿no? A ver, si bien es cierto, ahora con la nueva ley de contrataciones con el Estado, recién se podría iniciar un arbitraje cuando se culmine la obra, porque antes de eso está la Junta de Resolución de Disputas. Sí existen casos, al menos yo he visto casos en los que aplican la norma de contrataciones públicas anterior, donde efectivamente no se han podido culminar las obras porque, por ejemplo, ¿no? La controversia está relacionada con valorizaciones que no se han pagado o con adicionales que la entidad no ha podido confirmar la certificación presupuestaria y se fueron a arbitraje porque tenían que cumplir dentro del plazo, ¿no? ¿Qué incentivos va a tener el contratista para continuar la obra si es que no se le va a pagar una valorización o si es que no se le va a reconocer un adicional? Entonces, lo que termina sucediendo en la práctica, en estos casos, en los que me estoy refiriendo, es que las obras se terminan paralizando y se terminan contratando el saldo de obra o se termina resolviendo el contrato, ya sea por la entidad o por el contratista,
y se termina contratando el saldo de obra a un precio que probablemente no sea eficiente para la entidad, ¿no? Esos son los casos en los que yo he visto que efectivamente se han, digamos, paralizado las obras. Lo que intenta la norma actual en esta última ley es que no recién puedas arbitrar las controversias que pasaron por tu Junta de Resolución de Disputas cuando culmines la obra, ¿no? Es lo que trata un poco de salvar esta norma. No sé si he respondido la pregunta. Sí, doctora, muchísimas gracias por la respuesta. Ahora vamos a pasar al último bloque, que es el bloque de las conclusiones. Así que los ponentes, los puntos que quisieran resaltar o las recomendaciones que quisieran volver a reiterarnos, en este bloque lo vamos a hacer. Igual en el mismo orden, vamos a empezar con el doctor Carlos Castillo Rafael. Doctor, el tiempo es con usted. Gracias. Bueno, yo quiero referirme ahora al rol del Ministerio de Justicia, porque parece que sigue siendo una opción muy importante y las tareas que podrían darse en el futuro inmediato por parte de esta institución, ¿no? No solamente en el área de la conciliación, que ya tiene a su cargo hace mucho tiempo, sino también en el área de arbitraje. En efecto, coincido que esta lista voluntaria por el cual uno se incorpora como árbitro, como institución arbitral, y que maneja el Ministerio de Justicia, en este momento no permite tener una seguridad o confianza sobre efectivamente cuál es el escenario real de instituciones arbitrales y de árbitros, ¿no? Porque es una inscripción libre y no hay mayor sustento de lo que se consigna en dicho documento, ¿no? Virtual. Pero la pregunta sería, supongamos que hubiera esa posibilidad o esa exigencia, y efectivamente, ¿no? Tendría que cada entidad, institución o persona natural que quiera ser parte del registro presentar. ¿Cuál es la función, ¿no? de dicho registro, ¿no? ¿Qué es lo que quiere asegurar, cautelar, aparte del tema estrictamente de registrar? Me imagino que eso está orientado a varios escenarios. Uno de ellos es la fiscalización, ¿no? Que es lo que siempre la entidad o el Estado pretende hacer, ¿no? Lo cual está bien, ¿no? Pero la fiscalización supone un marco normativo donde estén claras las cosas que se deben fiscalizar, efectivamente como señaló el doctor Tafur, hay cosas que no pueden hacer y no podría y no debieran, ¿no? Ser consideradas. Pero por lo que uno ve en el ámbito de la conciliación extrajudicial, uno puede un poco encender las alarmas, ¿no? Que en el caso de la conciliación extrajudicial hay unas fiscalizaciones bastante complicadas, y incluso diría, a pesar de que sancionan, son ineficaces, porque el hecho de sancionar es para corregir, ¿no? Para eliminar a una persona o una institución de una praxis que de repente lo hizo por error y no por mala fe, ¿no? Entonces, pienso de que el Ministerio de Justicia es una institución que puede, si se lo propone, he trabajado ahí un par de años, asumir una tarea mayor, pero tiene que reconocer y tiene que sentarse a conversar con los operadores de los distintos mecanismos alternativos, escuchar a los que conocen en cada campo, ¿no? Y no simplemente considerar que el funcionario o el servidor que elabora esos manuales o esos registros lo sabe todo y que desde ahí va a legislar y regular y fiscalizar. Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias por las conclusiones. Continuamos con el doctor Sergio Tafur. Adelante, doctor, el tiempo es con usted. Gracias. Bien. Hemos visto cómo es que, bueno, se ha tratado de explicar cómo es que en la visión meramente privatista de la figura del arbitraje y de la visión de nuestra ley de arbitraje, temas de la regulación de los centros de arbitraje por parte del Estado prácticamente inexistente.
Básicamente es un tema que debe ir de la mano con la responsabilidad de los privados. Pero que eso cambia, de alguna manera, cuando esto es una figura que viene a ser usada por el Estado. Y creo que está bien. El Estado debe preocuparse un poco en ver ante qué centros de arbitraje va él a someter sus controversias. Y en esa línea, creo que el proyecto que se ha emitido, el proyecto de ley me refiero, el proyecto de ley de connotación con el Estado, que regresa a este tema, ya no al Ministerio de Justicia, sino regresa un poco al OCE, es lo que estaría haciendo o intentando hacer, para que sea el OCE, como dice el artículo 63.6 del proyecto, que las instituciones arbitrales y centros de las instituciones arbitrales cumplen los requisitos establecidos en el reglamento para ser incluidos en el listado de instituciones arbitrales y centros de administración de juntas de resolución de disputas que resuelven controversias con el Estado y remiten su nómina de árbitros adjudicables que cumplen los requisitos establecidos en el reglamento al OCE. De alguna manera, da la impresión que manda nuevamente el tema al OCE, pero lo que tendrá que establecerse a nivel de reglamento es cuáles son esos requisitos que se van a exigir a los centros de arbitraje para poder estar incorporados en este registro. Y yo le decía que eso es una suerte de requisito de acceso, ¿correcto? Pero también a su vez, cuando uno que pretende regular este tipo de cosas, no solamente hay que borrar la fase de acceso, sino también la fase del funcionamiento. Y eso va de la mano con la supervisión y fiscalización, y eso va de la mano con la posibilidad de imponer sanciones. Y ahí me detengo yo un poquito en este mismo reglamento, perdón, en este mismo proyecto de ley, cuando artículos más adelante nos dice que se pueden, artículo 72, se pueden imponer sanciones administrativas a las instituciones arbitrales. Me estoy refiriendo a aquellas que estén pues incluidas en este registro, ¿no? En los siguientes casos. Y dice, así, el OCE sanciona a las instituciones arbitrales por infracciones en las conductas siguientes. Me voy a detener en 3. Una dice, que es la B, no proporcionar dentro del plazo otorgado la información que el OCE solicite para ejercer sus funciones supervisoras, ni aquella que conforme a la presente ley y su reglamento deba remitir. Parece inocuo, pero hay que tener cuidado, porque yo en el desarrollo de la actividad arbitral advierto muchas veces, varias veces he advertido, por ejemplo, que OCE solicita información respecto del estado y actuaciones arbitrales que se están desarrollando en un arbitraje en curso. Y ahí entra una, por lo menos, discusión, ¿no? ¿Cuál es el nivel de detalle de información que debe dar un tribunal arbitral o un centro arbitral respecto a un arbitraje que está en curso? Otra sanción o conducta infractora es, y también me llama la atención, dice, no sancionar a los árbitros que conforman sus nóminas cuando incumplan disposiciones expresamente establecidas en la ley o su reglamento para el desarrollo del arbitraje, solicitud de arbitraje de emergencia en el que participa. Pregunta, ¿no se supone que el centro de arbitraje es el que tiene que advertir, en el caso concreto, si hay o no una sanción que tenga que ser impuesta, o hay eximente de responsabilidad, o acaso el OCE puede enmendarle la plana? Por ejemplo, en un tema sancionador, frente a un árbitro determinado. Y el otro, no hacer cumplir las disposiciones establecidas en su código de ética. ¿Quién determina si es que se cumple o no se cumple la regla del código de ética de un centro de arbitraje? ¿El propio centro o el OCE? Y ahí es donde yo digo que creo que hay que tener cuidado. Ok, muchas gracias. Gracias a usted, doctor, por las conclusiones. Por último, las conclusiones de la doctora Silvia Otarola. El tiempo es con usted, doctora.
Gracias, Paola. Bueno, mi conclusión es corta y directa, ¿no? O sea, en líneas generales, si bien se ha conversado mucho sobre cómo se puede promover la eficiencia en los arbitrajes de construcción a raíz de los centros arbitrales, a raíz de promover más transparencia en los árbitros o en que los árbitros también ayuden un poco al momento de fijar las reglas de este arbitraje. También creo que las partes pueden promover la eficiencia, ¿no? Según las recomendaciones que hemos estado conversando, con el único límite de no contravenir las disposiciones de la ley de arbitraje o los reglamentos arbitrales aplicables, ¿no? Hay varias medidas o buenas prácticas que si se utilizan que se utilizan en otras industrias y que se utilizan en arbitrajes internacionales que pueden ser tranquilamente implementadas en la práctica del arbitraje nacional en Perú, ¿no? Especialmente en lo que al logro de eficiencia en el arbitraje concierne, ¿no? No debemos olvidar que efectivamente los arbitrajes de construcción tienen un gran problema de eficiencia porque cuestan muchísimo y duran bastante. Entonces, a veces no es necesario reinventar la pólvora, sino replicar adecuadamente lo que ha funcionado bien en otras circunstancias y en otras latitudes, por así decirlo, ¿no? Finalmente, el mejoramiento va a ser un proceso más o menos dinámico que se va a ir actualizando en función a la data que nos da la experiencia, ¿no? Esa sería un poco mi conclusión. Muchas gracias.